Bitácora paranormal. Anécdotas, relatos y leyendas del monte. Día de Muertos. Costas de Campeche. El aire está espeso, como si el calor guardara algo antiguo. Hoy es 1 de noviembre. Mi propósito inicial era estudiar los desplazamientos nocturnos de murciélagos frugívoros durante la temporada de ofrendas. Pero desde anoche, los patrones cambiaron. No solo los murciélagos, también mapaches, aves marinas, incluso los cangrejos azules se han acercado demasiado a las casas. Dicen que es normal, que el olor del copal y del maíz los atrae. Pero yo los he visto detenerse frente a los altares. No buscan comida, se quedan quietos, mirando las velas como si reconocieran algo. Esta madrugada, uno de los murciélagos marcados con transmisor se posó en la cruz de madera que el viento había derribado la noche anterior. Se quedó inmóvil, con las alas abiertas, hasta que el incienso lo envolvió. Luego cayó al suelo, como si algo hubiera terminado su recorrido. Los pobladores me invitaron a acompañarlos al cementerio. Las familias limpian las tumbas y colocan flores. El aire huele a cera y humedad. Mientras todos encendían velas, vi algo moverse entre las piedras. Pequeños grupos de perros, muy delgados, que se acercaban sin miedo. Uno de ellos se detuvo frente a la tumba de una niña y comenzó a enterrar con las patas un pedazo de hueso, como si ofreciera algo. Intenté grabarlo, pero la cámara mostró otra cosa. Durante unos segundos, en la pantalla, el perro tenía una sombra distinta, más alta, humana, inclinada hacia la tierra. Después, la imagen volvió a la normalidad. Un anciano del pueblo me dijo que los animales reconocen a los suyos, que cuando el velo entre mundos se adelgaza, los espíritus toman forma de aquello que no tememos mirar. A veces vienen como aves, a veces como insectos, a veces solo prestan sus cuerpos por unas horas hasta que el recuerdo se apaga. Hoy al anochecer volví al campamento. Las jaulas estaban vacías, las trampas estaban abiertas. Pero en el suelo encontré algo imposible. Una fila perfecta de huellas humanas, pequeñas, marcadas sobre la tierra húmeda. Estas se transformaban poco a poco en patas de mapache. Seguían en dirección al panteón. Mañana terminaré el registro de movimiento. Quizás solo fue una coincidencia biológica, quizás no, pero esta noche, cada vez que una luciérnaga se posa sobre mi brazo, tengo la sensación de que alguien intenta decir mi nombre. Bitácora paranormal, fin del registro. Bitácora paranormal. Anécdotas, relatos y leyendas del monte. El Señor del Monte. Reserva de la Biosfera El Ocote, Ocosocuautla, Chiapas. He regresado a esta selva para registrar la historia que me contaron durante un proyecto de monitoreo biológico. Algunos le han llamado la tierra que respiró fuego, otros, simplemente, la casa del Señor del Monte. Durante los años 90, un incendio arrasó gran parte de la reserva. Las llamas devoraron árboles centenarios y la fauna huyó en desbandada. Entre brigadistas, guardaparques y militares, hubo quienes afirmaron ver algo que no ardía, que caminaba entre el fuego. Esta noche busco sus rastros. El guía que me acompaña, un hombre mayor al que todos llaman Alfredo, trabajó en la zona desde los 70. Dice que una noche, mientras vigilaba el frente del incendio, el cielo se volvió completamente naranja y el humo era tan espeso que parecía sólido. Y entonces fue cuando apareció la figura. Una silueta humana, sin rostro,
hecha de humo, avanzaba entre las llamas. Tenía los brazos demasiado largos, el cuerpo desproporcionado. Los soldados creyeron que era una persona atrapada. Le gritaron que se detuviera, pero no respondió. Cuando apuntaron los reflectores, la sombra se movió más rápido, esquivando la luz. Alfredo recuerda el momento exacto en el que, después de varias advertencias para que se alejara, ya que era una zona prohibida para civiles, el jefe militar gritó ¡Fuego! Las balas atravesaron la sombra sin tocarla, y entonces la cosa los envolvió. Un torbellino negro pasó a través de ellos, empujándolos con una fuerza invisible. Algunos cayeron al piso, pero nadie resultó herido. Cuando el humo se disipó, todos sabían que habían visto algo que no podían explicar. En ese instante, un jaguar salió del monte. Caminaba despacio, jadeando, casi como si llorara. No huía. Pasó frente al grupo y desapareció entre los troncos ennegrecidos. Alfredo regresó a su pueblo al amanecer. Buscó a uno de los sabios más viejos, don Jorge. Le contó lo ocurrido, las balas, la sombra, el jaguar. El anciano escuchó sin interrumpirlo y luego dijo: Lo que viste fue al señor del monte. El espíritu de la selva no soportó tanto dolor. Los árboles ardieron, los animales murieron, y él salió a reclamar por el triste destino. Desde entonces, cada vez que un incendio se aproxima al locote, los guardaparques dicen sentir algo observándolos. Un rumor pesado, un temblor en la tierra. Y siempre, en los días más calurosos, aparece un jaguar solitario que rodea el límite de la selva. Dicen que si lo ves, no debes seguirlo, porque detrás de él camina la sombra del Señor del Monte. Yo no sé si fue una manifestación espiritual o un eco de la desesperación humana, pero esta noche, mientras reviso mis notas y escucho las grabaciones, el fuego del pasado parece encenderse otra vez, aquí, entre las hojas, y por un segundo siento que el monte respira. Bitácora paranormal, fin del registro. Bitácora paranormal. Anécdotas, relatos y leyendas del monte. Los ojos del manglar. Laguna de Mandinga, Veracruz. Hoy medí la salinidad del agua al amanecer. Encontré trazas de petróleo, pero también algo más raro. Peces con ojos que parecían demasiado humanos. No es una metáfora. Cuando los atrapas, sus ojos no se mueven como los de otros peces. No huyen de la luz, no tiemblan. Siguen el movimiento. Te miran. Pensé que era una ilusión por el cansancio, pero los grabé. Y al revisar la cámara, noté algo. En cada reflejo, detrás de mi sombra, hay otra figura. Un cuerpo translúcido, suspendido entre el agua y el aire. No se mueve, pero cada vez que un pez abre los ojos, esa figura se acerca un poco más. Le pregunté a un pescador viejo del pueblo. Me dijo que antes, cuando los manglares aún no estaban cercados por hoteles, había una mujer que vivía sola en una lancha, estudiando las corrientes. Decían que una noche su cuerpo apareció enredado entre raíces y que los peces le comieron los ojos. Desde entonces, todo el que los mira siente que la mujer sigue observando el agua a través de ellos. Esta noche volveré a la laguna con la cámara infrarroja. Si alguien encuentra esta grabación, en el reflejo del agua, al minuto 37, se distingue claramente una silueta femenina. Bitácora paranormal, fin del registro. Bitácora paranormal. Anécdotas, relatos y leyendas del monte. Los papalotes de plata. Parque Iztapopo,
Estado de México. Zona boscosa entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Cielo despejado al amanecer. Vine aquí siguiendo un testimonio extraño, registrado por 3 excursionistas que desaparecieron de su vista unos minutos durante una caminata. Dicen haber visto papalotes de plata flotando entre los árboles. Lo contaron con tanto detalle que no pude ignorarlo. La narración comienza como cualquier paseo de amigos. Subieron a la montaña temprano, celebraban el cumpleaños de uno de ellos, Pancho. Todo parecía ordinario, hasta que sin razón aparente, la luz del día se volvió gris, como si el sol se escondiera detrás de algo más que nubes. La testigo principal, Violeta, recuerda que el silencio fue lo primero que llegó. Ni aves ni insectos se lograban escuchar, solo un ruido agudo, apenas audible, como metal frotándose. Pensó que su hermano y Pancho se habían quedado atrás, escondidos para asustarla, pero cuando los llamó, nadie respondió. Y entonces la vio, una figura brillante suspendida a 1 metro del suelo. No era un dron, ni una bolsa, ni un espejismo. Parecía un papalote plateado, curvo, hecho de un material delgado como papel aluminio. Flotaba sin hilo, sin viento, sin razón. La luz que reflejaba era casi dolorosa. Violeta tuvo que cubrirse los ojos. Cuando la luminosidad cesó, el objeto seguía ahí, girando lentamente. Ella intentó ignorarlo, avanzar, mantener la calma, pero el papalote la seguía. Durante 15 minutos caminó sin mirar atrás, hasta que la luz desapareció. Pensó que todo había terminado, pero frente a ella, otro papalote apareció en el aire, más pequeño, más brillante, suspendido justo sobre su cabeza. El miedo se volvió físico. Dijo que sentía una vibración, como si el aire temblara dentro de su pecho. Quiso correr, pero el cuerpo no le respondió. El camino que conocía se estiró, como si no tuviera fin. La noche cayó de golpe. De repente, sintió unas manos en los hombros. Creyó que era su fin. Afortunadamente, eran Pancho y su hermano. Ellos tenían la mirada vacía, los labios pálidos. Caminaron en silencio. Solo cuando se acercaron al estacionamiento, el hermano murmuró entre dientes: «Estamos rodeados». Los 3 aseguran haber visto cómo detrás de ellos flotaban varios papalotes más, reflejando la luz de la luna como espejos. Nadie habló en el trayecto de regreso y ninguno de ellos volvió a la montaña. No existen registros de meteoros, drones, ni actividades luminosas ese día. Solo un fenómeno atmosférico sin explicación. A veces pienso que esas luces podrían ser descargas estáticas. Otras noches me convenzo de que eran algo más, algo que juega entre los cerros y los cielos. Bitácora paranormal, fin del registro. Bitácora paranormal. Anécdotas, relatos y leyendas del monte. El canto del desierto. Desierto de altar. El aire aquí parece un animal que apenas respira. Las dunas cambian de forma cada noche. Por la mañana, cuando regreso al campamento, todo está en otro lugar. Vine a registrar el canto de una cícada solitaria, un insecto que emite una frecuencia tan baja que casi no puede oírse. Dicen que se comunica con los temblores del suelo, con las raíces más profundas. Pero desde hace 2 días, algo más responde. A medianoche, el micrófono de contacto capta un murmullo. No es viento, no es arena. Es una voz grave, coral, como si la tierra emitiera palabras antiguas. Grabé una secuencia anoche. Cuando amplifiqué la onda sonora,
apareció algo imposible, una modulación rítmica. 3 pulsos, una pausa, 2 pulsos, repetidos una y otra vez. Es el patrón que usamos para marcar coordenadas en los mapas acústicos del laboratorio. El suelo aquí guarda demasiados ecos. Hace 20 años, este valle era una zona de anidación para miles de aves migratorias. Hoy es un parque solar. Dicen que bajo los paneles quedaron sepultados los nidos y que los insectos aprendieron a cantar desde la sombra del vidrio. Esta madrugada seguí la fuente del sonido hasta una grieta entre las rocas. El aire salía caliente, como si algo respirara desde abajo. Puse la grabadora dentro. Durante 1 minuto no se oyó nada. Luego, 3 pulsos, una pausa, 2 pulsos. Y una voz que, por un instante, pronunció mi nombre. Revisé los archivos. La señal no coincide con ningún registro conocido. Quizás el desierto, al perder su fauna, aprendió a imitar las voces humanas para hacernos saber que no estamos solos. Bitácora paranormal, fin del registro. Bitácora paranormal. Anécdotas, relatos y leyendas del monte. El rezo. Zona de cenotes, Quintana Roo. Hay un calor sofocante y olor a resina. Vine aquí para registrar una historia que, según los habitantes del pueblo, sigue repitiéndose cada tanto. La llaman el rezo. Una desaparición que no dejó huellas, un retorno que nadie pudo explicar. Años atrás, una familia se reunió un domingo cualquiera en casa de los abuelos. Era verano, el aire espeso, el cielo sin nubes. Para refrescarse, decidieron ir a una laguna que el abuelo había descubierto mientras trabajaba limpiando el monte. La abuela, con voz cansada, solo le advirtió: «Pero ya no te traigas más figuritas, viejo. Si encuentro otra, la tiro». Nadie entendió el comentario. Subieron a la camioneta con la comida, las sillas, los niños y partieron. La laguna era hermosa, rodeada de árboles que caían casi hasta el agua. Los primos nadaban, los adultos reían y el más pequeño, un niño de 3 años, jugaba solo a la orilla, clavando hojas en un palito. Lo último que su madre recuerda es verlo inclinarse hacia la arena, concentrado. Después, al perderlo de vista pocos minutos, desapareció. El juego se transformó en gritos. Buscaron entre las raíces, entre el lodo, bajo el agua. Los jóvenes buceaban, las mujeres lloraban. Nada. El sol cayó y la selva se volvió un muro negro. Los hombres continuaron peinando la selva con las lámparas sin éxito. Al amanecer, un hombre anciano llegó caminando desde el pueblo. Traía un morral pequeño, una botella y copal. Sin decir palabra hizo un círculo en la tierra, colocó unas piedras, encendió el humo y comenzó a rezar en maya. Cuando terminó, miró hacia la laguna y habló sin levantar la vista. «Así no lo van a encontrar. Se lo van a devolver cuando entregue lo que se llevó», y señaló al abuelo. El silencio fue inmediato. El viejo comprendió de golpe. Hacía pocos días encontró enterradas unas piezas de barro pequeñas, con forma humana. Las había guardado por curiosidad, sin pensar en su origen. El abuelo y su hijo regresaron a casa, recogieron las figurillas y volvieron al mediodía. El anciano seguía ahí, sentado frente a la laguna, observando el mismo punto en el agua. Sin girarse, les indicó: «Regrésalas donde estaban y dales de beber». Enterraron las figuras
y rociaron agua de la laguna sobre de ellas. Después, el hombre encendió nuevamente el copal y empezó a rezar. Cuando terminó, a los pocos minutos, el niño salió caminando entre la vegetación. Llevaba el mismo palito con las hojas, la misma ropa, solo tenía un poco de lodo en los pies. Su madre lo abrazó llorando. Le preguntó: ¿Dónde estabas, hijito? ¿Con quién? Y él le respondió: con los niños chiquitos. Años más tarde, ya mayor, el muchacho recordaba fragmentos. Niños que jugaban con él le daban frutas del monte y agua en jícaras. Luego, todo se borró. En la comunidad dicen que la laguna tiene guardianes antiguos, seres diminutos, hijos del agua y de la tierra, que cuando alguien toma algo que no debe, ellos reclaman lo suyo, y solo la palabra, el rezo, puede devolver el equilibrio. A veces camino junto al borde de un cenote y el aire se vuelve más frío. Me pregunto si aún quedan figuritas bajo la arena, esperando que alguien las devuelva. Bitácora paranormal, fin del registro. Bitácora paranormal. Anécdotas, relatos y leyendas del monte. El Chupacabras, Sierra Norte de Oaxaca. El atardecer es hermoso. Brillan las últimas luces sobre los pinos y se tiñen las nubes de las montañas. Hoy he finalizado mi servicio social en un pequeño parque ecoturístico. En este se exhiben animales de la región, reptiles, aves, entre otros. Mi tarea consistió en atender a los grupos de estudiantes que nos visitaban y evaluar la conducta nocturna de los venados cola blanca del refugio. Los horarios de observación iniciaban a las 3 de la mañana, intermedios posterior al atardecer y concluían a las 12 de la noche. Para ello, solo usaba los binoculares térmicos y mi bitácora. En más de una ocasión, durante los registros de la madrugada, cuando en teoría los animales están más relajados o descansando, noté lo contrario. Se encontraban más activos, inquietos, nerviosos, como si un depredador los acechara. Las hembras empujaban con su hocico a las crías hacia el interior de la galera y permanecían en la entrada, vigilantes, como haciendo guardia. Mientras tanto, el semental recorría el perímetro del encierro trotando y resoplando fuertemente, la cola bien elevada y con una postura de evidente alerta. Me atrevo a decir que alcanzaba a distinguir el miedo en los ojos de estos animales, y los golpes que hacían con las patas lo anticipaban. Parecían intentar alejar o persuadir a algo o a alguien. Sin embargo, no lograba identificar qué detonaba esas conductas. La situación se repitió al menos una vez por semana durante los meses que estuve allí. Mi punto de observación era una pequeña plataforma que estaba fija a un árbol. En una ocasión, durante la noche, distinguí algo parecido al ladrido de un coyote, pero era más grave. Intenté con los binoculares detectar dónde podría estar el coyote. Mientras esto pasaba, los animales permanecían más agitados que en otras ocasiones. De repente, entró en mi campo visual un animal no identificado. Parecerá absurdo mi comentario, pero lo más cercano a su apariencia era la de una hiena. Avanzaba muy rápido. Se encontraba a unos 200 metros de donde yo estaba. Lo perdía de vista y lo volví a encontrar cada vez más cerca. Sin embargo, aproximadamente a 15 metros de la plataforma, aulló. Hizo que se me erizara la piel. Nunca había escuchado algo tan tétrico. Solté los binoculares y cayeron fuera de la plataforma. Acto seguido, algo saltó sobre la copa de mi árbol y lo sacudió fuertemente. Escuchaba aproximarse lentamente un resoplido. Inmediatamente bajé corriendo y me dirigí hacia el dormitorio del parque. Estaba sola, tuve mucho miedo. Cerré todas las ventanas, cortinas
y puse seguro a las puertas. No dormí. Escuchaba patadas como las de los venados, pero en el techo. Desconozco si fui víctima de la sugestión o efectivamente esa cosa quizá me estaba buscando. Toda la madrugada permanecí pegada al reloj y a mi celular sin señal. Las horas fueron más que eternas. A las 6 de la mañana, como todos los días, llegó don Juanito, el encargado de alimentar y limpiar los encierros de los animales. Le pedí que me dejara acompañarlo y que por favor fuéramos a la plataforma por mis cosas. En el camino le conté lo sucedido la noche anterior. Muy consternado, dijo que ese día yo no me iba a quedar a dormir en el parque, sino que me recibirían en su casa. Ay, no, bióloga. Bendito Dios, está usted bien. Yo no le quise contar antes sobre lo que nos pasó hace una década con los venados, porque creí que ya era historia vieja y pues tampoco quería asustarla. Hace unos 10 años, en el parque logramos reproducir a nuestros venaditos. Iban muy bien, no como ahora que tenemos unos pocos. En aquel entonces, la población aumentaba, las crías bien bonitas, fuertes, y casi nunca se nos enfermaban. Pero todo cambió cuando desde pueblos cercanos comenzó a correr el rumor del chupacabras. Usted ya sabe, hay mucha gente que no cree en eso y piensa que solo es broma o que es invento de alguien. De repente se escuchaba que ya mató a los perros de tal ranchería, que se comió a los borregos de doña fulanita, una vaca, etc. Pero aquí en el parque no nos preocupaba. Un día, cuando ya nos íbamos a casa, notamos que los venados estaban muy inquietos. Sin embargo, creímos que quizás habían visto una culebra o algo parecido. A la mañana siguiente, fuimos junto con el veterinario en turno a revisar a los animales, porque pues me quedé preocupado. Si fue una culebra, no haya sido la de malas que picara una cría. Al llegar al encierro, estaba vacío. ¡Nos robaron!, fue lo primero que pensamos. Se notaba que habían arrastrado a los venados y la malla del perímetro estaba doblada hasta el piso en varias partes, pero no había huellas de zapatos. Todo parecían pisadas de animales. Me quedé buscando más pistas, más huellas en el encierro. En eso estaba cuando el veterinario comenzó a gritar: «¡Don Juanito, don Juanito! Váyase al pueblo y dígale a la policía que venga». Listo, encontró a los ladrones, creí, pero al acercarme a donde él estaba, no podía creer lo que mis ojos veían. Algunos cuerpos de los venados estaban colgados en las ramas de árboles, otros en el techo de las oficinas del propio parque y los demás en la barda. ¿Se imagina? Algo cargó animales de hasta 100 kilos. Fue horrible, pero no había sangre ni vísceras. Parece que esa cosa se alimentaba de las entrañas de los animales. Cuando llegó la policía y las autoridades municipales, decidieron quemar los restos, porque no fuera a ser la de malas y que transmitieran alguna enfermedad. Nos pidieron no hacer público el asunto para evitar que la población entrara en pánico. Entonces, ahora sospecho que la historia se puede repetir. Fuimos a la plataforma. Mi bitácora estaba masticada, rota, y los binoculares inservibles, pisados. No sé si fue la caída o bien otro animal los aplastó. Ya vamos camino a casa de don Juanito. Desde aquel suceso, no volví a quedarme en el parque. Vaya despedida de la sierra. Bitácora paranormal, fin del registro. Bitácora paranormal. Anécdotas, relatos y leyendas del monte. Huyendo del COVID. Zacatlán, Puebla. Viento frío y tarde soleada. Hoy visité una exposición sobre la historia evolutiva de las manzanas.
Curiosamente, coincidí con una amiga, a quien le comenté que era mi primera vez en Zacatlán y que más tarde, o quizás al día siguiente, iría a caminar a la montaña o visitaría una laguna. Sin embargo, ella se tornó seria y dijo que era mala idea, que me contaría algo que hasta la fecha la tiene perturbada. Durante los meses más duros de la pandemia, decidí escapar del encierro y acampar en las montañas, buscando aire puro y silencio. No imaginaba que ese silencio se volvería mi mayor temor. Mi compañero de entonces, un viejo amor y yo, montamos la casa de campaña junto a una pequeña laguna. El sitio era perfecto, aislado, cubierto de niebla matinal. Esa noche, después de cenar, nos dormimos temprano. Hasta las 3 de la mañana, todo transcurrió con normalidad, pero de pronto, el frío se volvió insoportable. Él no aguantó y me pidió que pasáramos el resto de la madrugada en el auto, con la calefacción encendida. Acepté. El cielo estaba despejado. La luna reflejada sobre la laguna parecía un espejo inmóvil. Y sin embargo, el ambiente se sentía cargado, como si algo invisible nos vigilara desde el bosque. Dentro del coche, miraba hacia una de las ventanas empañadas por el vapor, y entonces lo vi, un par de manitas pequeñas, marcadas desde afuera sobre el cristal, se movían lentamente, como buscando entrar. Desperté a mi novio. Al verlo, empalideció. Dijo que había olvidado su cruz de plata, una reliquia bendita que siempre llevaba consigo. Su voz se quebró. Tenemos que irnos ahora. En ese instante, se escuchó la voz de una niña, suave, cercana, la cual solo repetía una y otra vez: «Mami, mami». Intenté encender el motor. Nada. El coche no respondía. Tomé la linterna, decidida a revisar el cofre. La niebla se había espesado. Ya no se veía la laguna. Mi novio bajó detrás de mí, nervioso, y de pronto algo tiró de su chamarra con tanta fuerza que casi lo derriba. Lo vi claramente. Una mano pálida, pequeña, se desvaneció en la bruma. Corrimos hacia el interior del auto. Él comenzó a rezar en voz alta. Yo lo imité, sin saber si rezaba o solo repetía sonidos para no gritar. Al girar la llave una vez más, el motor rugió y encendí las luces. Frente a nosotros, entre la niebla, una niña pasó corriendo. Su sombra cruzó el haz de los faros y desapareció. Enseguida, un golpe seco en el cristal trasero del coche. Mientras manejaba, sentí algo tras de mí, como si alguien o algo empujara el respaldo del asiento con las rodillas. No dije nada, solo seguí conduciendo hasta que llegamos al pueblo. Nos estacionamos bajo una lámpara del alumbrado público. Dormimos ahí, dentro del auto, sin hablar. A la mañana siguiente regresamos al campamento. La tienda estaba destruida, los sleepings mordidos como por animales, el toldo desgarrado como por garras enormes. Recogimos lo que quedaba sin mirar demasiado. Al cruzar el pueblo nuevamente, saludé a la gente del camino. Nadie respondió. Solo nos observaban, serios, con una mezcla de miedo y rechazo, como si supieran algo que nosotros apenas intuíamos. Desde entonces, evito dormir cerca del agua en lugares fríos. Dicen que en Zacatlán, cuando la niebla se levanta, los niños que murieron en el invierno buscan el calor de los vivos y a veces encuentran quien los escuche hablar. Bitácora Paranormal. Fin del registro. Bitácora Paranormal. Anécdotas, relatos y leyendas del monte. Los pies al revés. Región Soque Oriental, Chiapas. Al pie de la montaña, la temperatura es templada y hay luna llena. Hoy registré el testimonio de un curandero de 78 años.
Dice que todo lo que sabe sobre las plantas del monte lo aprendió de una mujer que no era del todo humana. La llama la muchacha de los pies al revés. Cuando era niño, vivía en una casa pegada al cerro. La letrina estaba lejos, al fondo del patio. Por las noches, el miedo al monte lo obligaba a aguantarse las ganas de orinar, hasta que, en una madrugada, no pudo más. Salió camino hacia los árboles y justo al terminar, vio movimiento entre las ceibas. Una joven lo observaba, recargada en un tronco. Cabello negro, largo, que le cubría parte del rostro. Ojos oscuros que reflejaban la luz de la luna. Vestía una bata blanca, algo desgastada y sucia. Sin embargo, lo que llamó su atención fue que tenía los pies al revés, descalzos. No sintió miedo, solo curiosidad. Volvió a la casa sin decir nada. La noche siguiente, bebió agua antes de ir a dormir, para tener excusa y salir otra vez. Ella estaba ahí, en el mismo lugar, como si lo esperara. Esta vez se acercó, lo miró sin parpadear y extendió la mano. Cuando él la tomó, lo jaló con fuerza y comenzaron a correr entre los árboles. Ella se movía con una velocidad imposible. Cada tanto arrancaba plantas, se las mostraba y con gestos le enseñaba cómo usarlas, para curar la fiebre, para aliviar mordidas, para dormir. Así fue durante meses. Ella aparecía de madrugada y lo guiaba por senderos nuevos, enseñándole secretos del monte hasta el amanecer. Una noche, lo llevó a un barranco profundo. Intentó jalarlo hacia abajo, sin embargo, él se resistió, sintió temor. Entonces, la muchacha cambió. Su rostro se endureció, sus ojos se volvieron negros y chilló como un gato antes de atacar. Lo rasguñó en el brazo, dejándole una herida profunda. Él corrió hasta su casa, sangrando. Su padre ya estaba despierto cuando llegó. No lo regañó. Lo tomó del brazo y lo guió a una batea, donde lavó meticulosamente la herida y le puso ceniza para curarla. Al terminar, comentó: «Sé quién te hizo esto, hijo. Me pasó lo mismo cuando era joven. Si no haces lo que te digo, te vas a quedar atrapado en la montaña». El padre le explicó un ritual. Tenemos que buscar una espina de ceiba joven y un carrete de hilo rojo. La ceiba, dijo, conecta el cielo, la tierra y el inframundo. La espina es tu defensa. Hay que amarrar la espina al hilo, pero no sueltes el carrete, pase lo que pase. A la noche siguiente, el muchacho esperó. Ella volvió, sonreía, le tomó la mano. Cuando quiso jalarlo hacia el barranco, él le clavó la espina. El grito que soltó no fue humano. Ella corrió monte adentro, dejando un rastro de chillidos que se desvanecieron entre los árboles. Al huir desorientado, el joven perdió el carrete del hilo. En compañía de su padre, volvieron al mismo sitio y le ayudó a buscarlo. Al encontrarlo, siguieron su dirección, la cual los guió hasta un pozo abandonado. Ahí, el viejo clavó otra espina de ceiba, fijando el hilo al suelo, y selló el pozo con piedras y ceniza. Desde entonces, ella no volvió a aparecer, pero el muchacho, hoy anciano, asegura que nunca la olvidó. Quizás me enamoré, confiesa. Si hubiera tenido el valor de bajar ese barranco, tal vez seguiríamos juntos. Todo lo que sé de plantas me lo enseñó ella. Cierro este registro pensando en lo que dijo su padre. Quien mira demasiado tiempo hacia el monte, corre el riesgo de que el monte lo mire de vuelta. Bitácora Paranormal, fin del registro.
Bitácora Paranormal. Anécdotas, relatos y leyendas del monte. El Cimarrón. Ocosocuautla, Chiapas. Entrada norte del Cañón de la Venta. La vegetación de la selva baja está reverdeciendo. Recién empiezan las primeras lluvias y el agua del Cañón de la Venta aumenta su nivel. Estoy aquí para registrar reportes sobre una criatura que los pobladores llaman el cimarrón. No es un mito nuevo. Los abuelos ya hablaban de él antes de que se abriera la carretera. Dicen que vive en las cuevas altas del cañón, en grietas donde el sol nunca llega y baja solo cuando la luna está incompleta. Durante el día, el cañón parece vacío, pero al caer la tarde, el ambiente cambia. El aire se espesa y los perros del campamento dejan de ladrar. No huyen, se esconden. Una mujer del ejido me contó que, en tiempo de cosecha, los cimarrones bajan por el río para robar mazorcas. Dice que caminan erguidos, pero con el cuerpo cubierto de pelo y los pies tan grandes que las huellas parecen palmas humanas. A veces se acercan a las casas, no rompen nada, no atacan, solo miran por las rendijas. Esa misma noche, acampé junto al cauce. El río sonaba tranquilo y por momentos se escuchaban chapoteos, como si alguien arrojara piedras pequeñas al agua. Pensé que eran aves, hasta que uno de los guías señaló hacia el acantilado. A contraluz, una figura alta, cubierta de pelo marrón, sostenía algo entre las manos, algo que brillaba con el reflejo del fuego, un pescado. La criatura se sentó sobre una roca y comenzó a comerlo lentamente, como si masticara con cuidado, saboreando. No parecía tener miedo, solo curiosidad. Nos miró unos segundos y después desapareció hacia la oscuridad del cañón sin hacer ruido. Los guías no se movieron. Uno de ellos murmuró: «Si lo sigues, ya no vuelves». Dijo que el cimarrón conoce todos los túneles del cañón y que algunos llevan a un río subterráneo donde nadie ha bajado. «Ahí viven», dijo, «y se bañan con el agua de los muertos». A medianoche, algo golpeó una de las ollas del campamento. El fuego estaba casi apagado. Cuando salí, vi sombras moviéndose en la orilla del río. 2, quizás 3 figuras grandes. Una de ellas llevaba un costal que no era nuestro. En el suelo encontré huellas frescas. La arena aplastada mostraba dedos alargados y en el centro una marca redonda, como si la planta del pie tuviera un hueco. Los perros de rancho no ladraron esa noche, tampoco la siguiente. Solo se quedaban mirando hacia el monte con las orejas bajas. Por la mañana, los niños del pueblo jugaban a imitar al cimarrón. Se cubrían con costales, corrían encorvados y gritaban entre risas: «¡Ahí viene el del río!». Pero una de las madres me dijo en voz baja: «No los deje jugar así. Los verdaderos escuchan». Los pobladores creen que los cimarrones son una raza anterior, mitad humanos, mitad bestias, que nunca aceptaron vivir bajo el sol. Dicen que su cuerpo no soporta la luz y por eso solo bajan en noches de luna menguante. Otros creen que son hombres olvidados, que se quedaron en la selva cuando el mundo cambió y que con los siglos el monte los volvió suyos. No tengo evidencia, solo las grabaciones de esas pisadas y el recuerdo de esa mirada en la oscuridad. Ni animal, ni humana, sino algo en medio. Quizás no buscamos a una criatura perdida. Quizás somos nosotros los que nos alejamos demasiado del monte y así nos sentimos más cerca. Esta noche, antes de cerrar el registro, escucho de nuevo el chapoteo del agua. No le temo. Es como si el cañón entero exhalara a través de esas cuevas. Bitácora Paranormal, fin del registro. Bitácora Paranormal. Anécdotas, relatos
y leyendas del monte. El Popo. Laderas orientales del Popocatépetl, Amecameca. Estamos a más de 3000 metros de altitud. Vine con un pequeño equipo para muestrear teporingos, el conejo serrano de orejas cortas. Estamos estudiando su distribución en fragmentos de pastizal afectados por ceniza fina. A esta hora, las 5 de la tarde, los teporingos salen en pequeños destellos, manchas pardas que cruzan entre zacatonales sin hacer ruido. Todo se siente normal, pero la gente de aquí dice que no lo es. Desde que llegamos, 2 campesinos nos han repetido la misma advertencia. Que tengamos cuidado si vemos a un señor viejo, con sombrero de palma, camisa desgastada, gabán y mirada muy fija. Dicen que no les habla, que solo apunta con el dedo hacia el volcán y después se va. No le di mucha importancia. En zonas rurales siempre aparecen historias para cuidar o asustar a los foráneos. Pero hace una hora, en un claro donde colocábamos cámaras trampa, vi a alguien parado entre los oyameles. Un hombre, quieto, mirando hacia nosotros. Sombrero, pantalón de manta, camisa vieja, gabán. Parecía un campesino más, pero había algo raro en su postura. No respiraba con el esfuerzo que pide esta altura. Su pecho no subía ni bajaba. Cuando lo saludé, levantó la mano, pero no para responder, sino para señalar la punta del volcán. Volteé instintivamente hacia la cima, pero no vi nada fuera del ordinario. Cuando regresé la mirada, el hombre ya no estaba. No escuché pasos, no escuché ramas, solo el viento moviendo el zacatonal. Uno de los guías, don Hilario, hombre que conoce estas faldas como la palma de su mano, no se sorprendió. Me dijo: «Usted vio al Popo». Creí que hablaba del volcán, pero negó con la cabeza. El otro Popo, el señor que avisa antes de que tiemble el corazón del cerro. Según él, ese hombre aparece siempre que el volcán está por cambiar de humor, antes de una exhalación fuerte, antes de una caída de ceniza, antes de una erupción. Lo han visto carboneros, gente a caballo y pastores. Nadie puede describir bien su cara. Dicen que es como mirar a un pariente de muchos años, pero que no alcanzas a recordar quién es. A las 6:40 de la tarde, mientras se instalaba la última cámara, el suelo vibró. Fue muy leve, apenas perceptible, como un suspiro de la tierra. Los teporingos salieron corriendo al mismo tiempo, todos en direcciones distintas. Levanté la vista hacia el sendero. Ahí estaba él, a unos 30 metros. La misma figura, sombrero bajo, manos grandes y silueta de hombre cansado. Pero esta vez vi su cara. No porque se acercara, sino porque la última luz del día iluminó sus ojos. Eran antiguos, viejos de una forma que no tiene nada que ver con la edad humana, como si hubieran visto erupciones desde antes que existieran los caminos. Le hablé, pero no respondió. Solo volvió a señalar la cima. Al hacerlo, noté algo. Sus dedos no estaban sucios de tierra o tizne, sino cubiertos de algo gris claro, como ceniza reciente. Demasiado reciente. Quise tomar una foto, pero el dispositivo marcó error. Sensor saturado. Nunca había visto ese mensaje. Cuando bajé la mano, solo quedaba zacate moviéndose al viento. A las 7:10 de la tarde, el Popocatépetl lanzó una fumarola pequeña, visible a la distancia. Ceniza fina empezó a caer como niebla, muy tenue, muy suave, y entonces entendí. El viejo no avisa peligro, avisa cambio, un umbral entre la calma y el pulso vivo del volcán, como un guardián o un eco humano de algo que no lo es. Ahora
Mientras cierro esta bitácora, escucho pasos en el pastizal, no pesados ni rápidos, solo constantes. No sé si es el señor del sombrero o un conejo moviéndose entre los zacates, pero no quiero voltear. A veces, en la montaña, respetar la mirada es más importante que entenderla. Bitácora paranormal, fin del registro. Bitácora paranormal. Anécdotas, relatos y leyendas del monte. Lo que despertamos. Día 20 del proyecto de muestreo de insectos cavernícolas. Sistema Caal-Tronó. El acceso está restringido, sin luz natural y sin señal. Entramos a las 9 de la mañana. Éramos 6 personas. 3 invitados locales, un técnico, un guía y un invitado especialista en isópodos que venía por primera vez. Teníamos lámparas con baterías nuevas, cuerdas marcadas y mapeo previo. Parecía una jornada rutinaria. Por eso, lo que pasó después no tiene explicación directa, al menos no una que pueda escribir en un informe científico. Al inicio, todo transcurría con normalidad. El objetivo era revisar 3 cámaras internas donde habíamos detectado colémbolos, pseudoescorpiones y un isópodo endémico. Entramos por la galería principal. Es un acceso amplio, casi amable. Te recibe con un pasillo de roca caliza, goteos aislados y un olor mineral profundo. Medimos la humedad, localizamos 2 colonias de pseudoescorpiones y colocamos trampas de caídas en una galería estrecha. A las 2 horas, ya estábamos avanzando hacia la tercera cámara. Nuestro invitado, Luis, caminaba fascinado, tomando notas, fotografiando microhábitats. Era su primera vez aquí. Nosotros ya conocíamos esa ruta casi de memoria. La cueva tiene un pulso propio, un ritmo lento, antiguo, que uno aprende a reconocer con las visitas. Nosotros ya la conocíamos bien, o al menos eso creíamos. A las 4 horas de recorrido, cuando íbamos a regresar, la luz principal de mi casco parpadeó. Pensé que era un falso contacto. No era la primera vez que sucedía. Pero luego se apagó la del técnico y después la del guía. 3 lámparas muertas sin razón. Baterías nuevas. Encendimos las de mano. Una funcionó apenas, las otras no. El invitado, Luis, dijo que era normal, que tal vez la humedad había afectado los contactos. Pero la cueva nunca nos había hecho eso. Seguimos avanzando guiados por la luz débil de mi lámpara de respaldo. Era suficiente para ver las paredes húmedas, pero no para leer el camino. 5 minutos después, escuchamos la primera risa. Una risa suave, infantil, pero deformada por el eco, como si viniera desde el interior de la piedra. Luego, una voz, no articulada, más bien un murmullo burlón, algo así como, «¡Aquí no!» o «¡No van!». No estoy segura. El técnico pensó que era Luis haciéndonos una broma, pero Luis estaba asustado. Entonces cayeron las primeras piedrecillas, pequeños golpes secos en la espalda, en los cascos, en el suelo, como si algo nos arrojara fragmentos desde arriba y los costados, aunque no había repisas ni grietas visibles. Nos detuvimos. La cueva temblaba con cada risa. El sonido viajaba en espiral, como si la misma estructura interna nos rodeara. Intentamos avanzar hacia donde creímos que estaba la salida, pero cada túnel parecía repetirse, como si estuviéramos caminando en círculos invisibles. Después de 1 hora perdida en esa oscuridad, el guía, don Mateo,
Se detuvo y dijo algo que ninguno esperaba oír. Pregunten si alguien se llevó algo que no debía. Todos lo negamos, menos Luis. Al principio dijo que no, luego bajó la cabeza. Sacó de su mochila 2 fragmentos de roca negra con vetas brillantes, hermosas, de esas que llaman la atención a cualquiera que no sepa que en algunas cuevas las piedras no son objetos, son habitantes. Las había encontrado cerca de un nido abandonado de grillos cavernícolas y se las guardó porque estaban bonitas. Don Mateo no se enojó, solo suspiró, como si ya hubiera vivido esto antes. Nos pidió que apagáramos la luz, toda, que nos quedáramos en completa oscuridad. Era lo último que queríamos hacer, sinceramente, pero obedecimos. Luis colocó las piedras en el suelo. Le pedimos perdón a la cueva en voz baja, cada quien a su manera. No hubo respuesta inmediata, solo un silencio largo, tan profundo que dolía escucharlo. Y entonces, sin aviso, mi lámpara encendió sola, fuerte, clara, como si nunca hubiera fallado. Las demás también. Don Mateo dijo, ya nos dejó ir. A los 5 minutos, vimos la marca en la pared que indica la ruta de salida. Habíamos pasado por ahí 2 veces sin reconocerla, como si la cueva la hubiera escondido o revelado cuando quiso. Al final del túnel, un viento frío salió al encuentro. No había viento al entrar. Respiramos aire puro. Se sentía diferente. No más risas, no más voces, solo la noche abierta. Mientras cierro este registro, no puedo evitar pensar en algo que don Mateo nos dijo al despedirnos. Las cuevas se escuchan, y cuando no quieren que te lleves algo, te lo hacen saber. Quizás no despertamos nada, quizás solo molestamos a alguien que ya estaba despierto. Bitácora paranormal, fin del registro. Bitácora paranormal. Anécdotas, relatos y leyendas del monte. Una huella en el camino. Sierra de Songolica, Veracruz. Temperatura fresca. El suelo permanece húmedo por la tormenta de anoche. Estamos cerrando 15 días de trabajo sobre perros ferales. Solo faltaba revisar 4 cámaras trampa antes de volver a casa. Mi compañera, a quien llamaré Fabiola, tomó el sendero del norte. Yo seguí hacia el sur. Nos separamos por menos de 100 metros, nada que no hubiéramos hecho decenas de veces. Mientras limpiaba las carcasas de una cámara que se había llenado de agua, escuché algo. Un gruñido breve, profundo, como el de un animal arrastrando a su presa. Pensé en perros ferales, pero el sonido era diferente, como gutural, casi humano. Más tarde, supe que Fabiola también lo había oído. Dijo que vio una cola peluda desaparecer entre la maleza, seguida por huellas extrañas. Parecían de tlacuache, pero no coincidían del todo. Tenían formas de manos, pequeñas, alargadas. Decidió seguirlas un tramo corto, solo por curiosidad, pero las huellas se perdieron en un claro. Cuando levantó la cabeza, ya no reconocí el camino. Gritó mi nombre varias veces. Nadie respondió. A partir de ahí, su relato se vuelve borroso. Dice que escuchaba risas entre los árboles. No eran voces fuertes, sino cuchicheos, que parecían llamarla por su apodo. ¡Fa! ¡Fa! Las ramas sacudían sin viento, y entre los troncos, algo pequeño, una sombra, corría y se ocultaba. El calor se volvió insoportable. Comenzó a quitarse los suéteres uno a uno, marcando sin querer el rastro de su extravío. Dice que de repente alguna de las sombras se cruzó frente a ella y la hizo caer. Fue entonces cuando comprendió que aquello no era un animal. Recordó las palabras de su abuela. No le tengas miedo a lo que se burla de ti. El miedo es su alimento.
así que siguió caminando, fingiendo calma, hasta que escuchó el correr del agua, un arroyo. El sonido cortó las risas, como si algo se disolviera. Siguió la corriente cuesta abajo. Al caer la noche, divisó luces a lo lejos. Eran campesinos con linternas, una brigada que había salido a buscarla. En el encuentro, le dijeron que caminó más de 20 kilómetros. Uno de los hombres, al oír su historia, no se sorprendió. Le ofreció un poco de aguardiente y le dijo: «Lo que viste fue un chaneque. Les gusta perder a los que tienen prisa. Recuerda, no por mucho madrugar, amanece más temprano». Días después, revisamos las memorias de las cámaras trampa. Solo apareció Fabiola en una de ellas, su figura a medio cuadro mirando hacia el monte, y detrás de ella, en el fondo, una huella extraña sobre el lodo. 5 dedos delgados, demasiado humanos para ser de tlacuache, demasiado pequeños para ser de una persona. No es difícil creer que la sierra tiene guardianes invisibles, seres que cuidan sus ríos, caminos y que se molestan cuando olvidamos el respeto que merecen. Bitácora Paranormal, fin del registro. ¿Te ha pasado algo similar a lo narrado? Escríbelo en comentarios. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y dale like al video.